En 1978, un códice perdido fue hallado en una cueva en Egipto, el Evangelio de Judas, un texto prohibido que reescribe la historia del cristianismo. Judas Iscariote, conocido como el traidor de Jesús, podría haber sido su discípulo más fiel. ¿Qué oculta este Evangelio? Prepárate para un secreto que cambiará todo lo que creías saber. El Evangelio de Judas fue descubierto por casualidad en 1978 cerca del Minya, Egipto, por un campesino que buscaba tesoros en una cueva. El códice, escrito en papiro y en idioma copto, contenía 66 páginas y databa del siglo III o IV, aunque se cree que es una copia de un original griego del siglo II. Durante décadas, el documento pasó por manos de traficantes de antigüedades, fue vendido en el mercado negro, guardado en una caja fuerte en Nueva York, e incluso olvidado en un congelador, lo que dañó gravemente sus páginas. No fue hasta 2001 que la Fundación Maecenas, en Suiza, adquirió el códice y lo entregó a un equipo de expertos para su restauración. En 2006, la National Geographic publicó la primera traducción al inglés, revelando un texto que desafiaba todo lo que sabíamos sobre Judas Iscariote. Pero, ¿por qué este evangelio había sido oculto durante casi 2000 años? Para entenderlo, debemos retroceder al siglo II, una era de divisiones en el cristianismo primitivo. El Evangelio de Judas es un texto gnóstico, escrito por una secta que creía que el conocimiento secreto, gnosis, era la clave para la salvación, no la fe en la iglesia oficial. Los gnósticos fueron considerados herejes por los líderes cristianos como Ireneo de León, quien en el año 180 denunció este evangelio como una ficción. Ireneo afirmó que Judas era un traidor y que el texto era peligroso para la fe. Como resultado, el evangelio fue prohibido, sus copias destruidas y sus ideas enterradas, hasta ahora. ¿Qué dice este evangelio que lo hizo tan peligroso? El Evangelio de Judas presenta una narrativa completamente distinta a la de los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En este texto, Judas no es el traidor que conocemos, sino el discípulo más cercano a Jesús, elegido para cumplir una misión divina. Según el Evangelio, Jesús le dice a Judas: «Tú me superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me viste». Esto sugiere que Jesús pidió a Judas que lo entregara a las autoridades romanas, no como un acto de traición, sino como un sacrificio necesario para liberar su espíritu del cuerpo físico y completar su misión. El texto está lleno de ideas gnósticas. Los gnósticos creían que el mundo material fue creado por un dios menor, el demiurgo, al que identificaban con el Dios del Antiguo Testamento, y que este mundo era una prisión para el espíritu humano. El verdadero Dios, según ellos, estaba más allá, y solo a través del conocimiento secreto, gnosis, se podía alcanzar la salvación. En el Evangelio, Jesús se ríe de los otros discípulos por su ignorancia, diciendo que adoran al demiurgo, mientras que a Judas le revela la verdad sobre el cosmos y su destino. Una de las frases más impactantes dice: «El alma de Judas ascenderá al reino de la luz». Esto implica que Judas, lejos de ser condenado, fue recompensado por su papel. Pero esta visión no solo redime a Judas, sino que cuestiona los fundamentos del cristianismo tradicional. Si Judas fue un héroe, ¿qué significa eso para la narrativa de la crucifixión? ¿Y por qué los otros discípulos fueron retratados como ignorantes? Este texto no solo reescribe la historia de Judas, sino que pone en duda la autoridad de la iglesia primitiva. Pero, ¿cómo reaccionó la iglesia a este evangelio? Vamos a descubrirlo. Cuando el Evangelio de Judas fue publicado en 2006, desató una tormenta de controversias. Para muchos teólogos cristianos, el texto era una herejía peligrosa que socavaba los fundamentos de la fe. La Iglesia Católica, aunque no emitió una declaración oficial, expresó a través de varios líderes su preocupación por la reinterpretación de Judas como un héroe, ya que esto desafiaba la narrativa tradicional de la traición y la redención. Algunos, como el teólogo Thomas Williams, argumentaron que el Evangelio era una invención gnóstica creada para desestabilizar la autoridad de la Iglesia primitiva. Sin embargo, académicos como Bart Ehrman y Elaine Pagels, expertos en textos bíblicos, defendieron su importancia histórica. Según Pagels, el Evangelio de Judas no pretende ser un relato histórico, sino una reflexión teológica que muestra la diversidad del cristianismo primitivo, un periodo en el que diferentes grupos competían por definir la verdadera fe. Otro debate se centró en la autenticidad del texto. Pruebas de carbono 14 confirmaron que el papiro data del siglo III o IV, pero algunos críticos, como April de Konig, cuestionaron la traducción inicial de National Geographic, alegando que el texto fue malinterpretado para hacer a Judas más heroico de lo que realmente es. De Konig argumenta que, en el contexto gnóstico, Judas sigue siendo una figura trágica, atrapada por el demiurgo, y no un héroe redimido. Más allá de los debates académicos, el Evangelio también capturó la imaginación popular.
En redes sociales como X, usuarios han especulado sobre conspiraciones. ¿Ocultó la Iglesia este texto para controlar la narrativa cristiana? ¿Es el Evangelio de Judas una prueba de que la historia de Jesús fue manipulada? Estas preguntas han hecho que el Evangelio siga siendo un tema candente casi 20 años después de su publicación. ¿Qué significa este Evangelio para el cristianismo moderno? Vamos a analizarlo. El Evangelio de Judas plantea preguntas profundas para el cristianismo moderno. Si Judas fue un instrumento de la voluntad de Jesús, ¿cómo cambia eso nuestra comprensión de la crucifixión y la redención? Para algunos teólogos liberales, este texto es una oportunidad para repensar la figura de Judas, tradicionalmente demonizada, y explorar la diversidad de creencias en los primeros siglos del cristianismo. Otros, sin embargo, lo ven como un ataque directo a las bases de la fe, ya que cuestiona la autoridad de los evangelios canónicos y la idea de un Judas malvado. Culturalmente, el Evangelio ha dejado una marca significativa. Desde su publicación, ha inspirado libros, documentales y debates en medios de comunicación. El documental de National Geographic de 2006, que presentó el Evangelio al mundo, fue visto por millones, y obras de ficción han explorado la idea de un Judas redimido, como la novela The Gospel of Judas de Simon Maber. En el arte, algunos han comenzado a retratar a Judas de manera más compasiva, como en el vitral de una iglesia en Inglaterra que lo muestra ascendiendo al reino de la luz. Pero más allá de su impacto cultural, el Evangelio de Judas nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y la fe. ¿Qué significa este texto para los creyentes de hoy? ¿Es una ventana a un cristianismo perdido, o una advertencia sobre las divisiones que han marcado la historia de la religión? Y, sobre todo, ¿qué otras verdades podrían estar enterradas, esperando ser descubiertas? ¿Qué opinas del Evangelio de Judas? Comparte tu opinión. El Evangelio de Judas ha desafiado casi 2,000 años de tradición cristiana, presentándonos a un Judas que no es un traidor, sino un héroe en un plan divino. Este texto perdido nos recuerda que la historia de la fe está llena de secretos, y que la verdad a menudo es más compleja de lo que parece. ¿Fue Judas un villano, o el discípulo más fiel de Jesús? ¿Qué otros evangelios perdidos podrían cambiar nuestra visión del pasado? Comparte tus pensamientos en los comentarios, dale like si este misterio te hizo cuestionar la historia, y suscríbete para más revelaciones que te dejarán sin palabras. Nos vemos en el próximo vídeo.